Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Manuel Díaz. Aquí abajo en el Classroom, en un comentario fijo, le estaré dejando mi número de cédula. Entonces, empecemos pues por ¿qué es la OEA? La OEA, o Organización de Estados Americanos, es la encargada de cuidar o buscar la paz y soberanía de los Estados miembros. Ahora, ¿cuándo se funda esta organización? Bien, todo empieza por la idea que tuvo el libertador Simón Bolívar después de liberar los pueblos de América. Pero no sería hasta 1948 que se empieza a gestar como idea y como tratado esta organización, siendo en 1951 cuando se logra concretar esta idea de organización de Estados americanos. Y respondiendo a la pregunta número 2, los miembros de la OEA, ¿cómo se eligen? Me permito citar el artículo 5 de esta organización, pues dice lo siguiente: la elección de los miembros de la comisión se harán de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 4-2, por votación secreta de la Asamblea General, y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la comisión resultare necesario ejecutar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos. Entonces, ¿qué dice el artículo 4-2? Pues dice lo siguiente: el secretario general prepara una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la organización. Bien, y respondiendo a la pregunta 3, ¿cuáles son las funciones y características de la OEA o la organización? Pues son las siguientes. La función de la OEA es estrechar lazos entre los países miembros para así consolidar las relaciones estrechas entre los países del continente. Entonces, entre sus características podemos encontrar cosas como promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibilidades causas de dificultades y asegurar que la solución pacífica siempre va a ser la primera, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo, economía, social y cultural de los países miembros. Y respondiendo a la pregunta número 4, ¿cuál es el fin de la organización? Pues no es otro que afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros. Y bien, respondiendo a la pregunta número 5, ¿qué son los tratados internacionales? Pues estos son mecanismos o instrumentos que sirven para estrechar lazos entre dos o más países que buscan un mismo fin. Ahora, respondiendo a la sexta pregunta y penúltima, pues los tres tratados que conozco son el Tratado de París sobre el cambio climático. Este trata sobre el compromiso de los distintos países miembros para reducir sus emisiones de carbono y colaborar juntos a disminuir el impacto de la huella de carbono en el mundo. Está el Tratado de Mercosur, que son los países miembros de América del Sur, que es básicamente un mecanismo de que integra la economía y el comercio entre estas distintas naciones del cono sur. Y por último está el Tratado de Niza, que es un tratado en la Unión Europea que dota de más poderes
legislativos y de control al Parlamento Europeo. Ahora respondiendo, la última pregunta, si hay diferencias entre la OTAN y la OEA, pues sí, hay diferencias claras. Y es que la OEA fue una organización pensada para el territorio o continente americano, mientras que la OTAN en principio fue un tratado entre Francia y Reino Unido, que posteriormente fueron agregando países como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros países europeos. El mismo nombre ya indica que es una organización transatlántica dedicada a los países del norte. Entonces, tiene esas prioridad de los países que estén en el norte del mundo, o del planeta, mejor dicho. Si un país de la organización OTAN es atacado, los países miembros están en la obligación de responder, mientras que en la OEA esto es más diplomático, se manejaría de una forma más diplomática, ya que no, no están dispuestos a un enfrentamiento. Y esas son básicamente como las principales diferencias que yo personalmente encuentro en estas dos organizaciones.